El Eternauta que nos está presentando hoy día Netflix es una digna adaptación para tan importante obra maestra de la lengua castellana como lo es el cómic. Ahora bien, creo que mucha gente podrá sentirse decepcionada si lo que quería era ver caer una lluvia y ver gotas, porque acá lo que vemos es nieve. Así que en la conversación del día de hoy de Cineclub hablaremos sobre El Eternauta 2025 de Netflix, Hacia el infinito y más allá. Adelante, cortina musical. Cineclub es un podcast patrocinado por... ¡Nadie! Si nadie paga, pero somos independientes. Cierto, pero tú, que nos escuchas, nos puedes apoyar dejándonos comentarios, compartiendo nuestro material y también siguiéndonos en Spotify e Instagram. ¡Juanca! 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 Oye, estamos solos hoy día, Juan Carlos. Pensé que íbamos a estar acompañados, pero estamos más solos que Juan Salvo el día de hoy para poder hablar de esta serie nueva de Netflix. Sí, yo también pensé que íbamos a tener compañía hoy día. Pero bueno, hay que apechugar y darle, porque esta obra, la obra mayor, el cómic, hay que hacerle cariñito. Y lo que nos entregó Netflix igual tiene su mérito. Y tenemos que conversarlo. Y yo creo que tenemos que evangelizar. Yo creo que evangelizar sobre esta obra es algo importante. Yo fui una persona evangelizada tarde. Y siento que es nuestro deber, nuestra misión, hacer que esta obra llegue a más personas. Es curioso eso porque yo pensaría, y acá está como el sesgo de realidad que uno tiene con el grupo de gente con la que me rodeo, que para mí el Eternauta es tan importante como lo puede ser el Quijote, Cien años de soledad, para nuestro idioma. Y a lo que es el cómic latinoamericano, creo que es tan importante como puede ser un Mampato, un Condorito, a ese nivel de importancia. Pero claro, los cómics son de ultra nicho, la lectura es de nicho, más la latinoamericana, que decir la argentina, para nosotros sobre todo, más allá de Mafalda y ese tipo de cosas, o el copión de Gaturro, que hay que siempre pegarle en el suelo a la gente que es copiona y que copia mal más encima. Los argentinos tienen una muy buena tradición de historietistas, tienen un museo del cómic en pleno centro ahí en Puerto Madero, muy bueno, gratuito por lo demás. Bueno, no sé ahora cómo estará con el nuevo gobierno, pero ellos tienen cultura de cómic, al igual que Chile, pero como son un país más grande, ¿cierto? Tenían una industria mucho mayor. Y dentro de ello está esta historia que es El Eternauta, que es, se podríamos decir que es una tira cómica, o al menos una tira, porque de cómico no tiene mucho, pero sí tiene esta estructura de cómic horizontal, ¿cierto? Como las 4 viñetas horizontal, que iba saliendo una revista ya por los años 50. Entonces, para mí es súper conocida, pero me da la impresión de que no para todo el mundo lo es, como tú me decías que lo conociste hace cuánto, 4 años. Claro, yo oí de él, me fue recomendado hace ahora unos 4 o 5 años atrás, y me animé a leerlo recién hace 2 o 3 años, un poco menos de 3 años. En pandemia. Claro, y no podía creer lo que me había perdido tanto tiempo, y efectivamente siento que una obra como esta no puede ser dejada de lado, no podemos dejar de recomendarla una vez que la conocimos. Es un cómic que o sea, ha sido objeto de estudio académico, cáchate la onda, y objeto de estudio académico serio, no solamente en Argentina, sino que en Europa. Es publicado en múltiples idiomas, todavía se reedita. Yo la edición que tengo, una edición nueva, una edición española, ¿La de Planeta? muy bonita, claro. Y, y ahora tenemos este proyecto de adaptación en serie que está desarrollándose y que por fin se concretó. Yo creo que igual surgían dudas respecto de lo que podía resultar de esto. Yo creo que a todo el mundo que le gusta, que se volvió fanático de Eternauta, puede tener dudas, pero también muchas esperanzas respecto a lo que puede resultar de una adaptación como esta. Porque el Eternauta no es un simple cómic. A ver, se me viene a la cabeza que es
más que eso, es un testimonio político, tiene mucha metáfora de los dolores argentinos que son compartidos, digámoslo, o sea, nosotros como latinoamericanos tenemos estos dolores bien arraigados en todos los países. Tiene mucha memoria, ¿ya? De hecho es un testimonio que queda, y, no sé cómo decirlo, una advertencia del poder que viene desde lo invisible y cómo se ejerce con nosotros. A nivel narrativo tiene tantas capas, es una clase magistral de ciencia ficción, pero aplicándola para contar cosas que son muy humanas. Y bueno, y es súper local. A mí me encanta que sea tan local de Argentina, como que los Es envidio un hermoso poquito. eso. Los envidio un poquito porque tienen una obra tan grande como esta, que es súper porteña. Sí, mira, yo creo que este cómic es tan inadaptable, porque son, ¿cuánto? 350 páginas, se publicó alrededor durante 3 años fácilmente. Tan inadaptable como lo era en su momento Satman o El Señor de los Anillos. Son de estas obras que, o Cien Años en Soledad, que tú dices, ¿sabes qué? Esto es imposible que lo editen, imposible que lo adapten de buena manera. Durante años estuvo la intención de hacer alguna animación, hay algunos pilotos por ahí, distintos directores importantes, directoras de cine argentino intentaron hincarle el diente, se hicieron distintas pruebas de vestuario, modelos, cosas así, pero es muy cara de producir porque esto se trata de una invasión extraterrestre en Buenos Aires. Entonces eso ya te encarece, al ser una historia de ciencia ficción, aunque sea muy realista, te encarece los costes de producción. Creo que lo más cercano a quien no cache nada de lo que es el Eternauta, aunque te parece qué bello el nombre del Eternauta y qué evocador es. Yo creo que entré al Eternauta y quise leerlo por el título que tenía, porque sabía que era como de las mejores obras hechas en castellano. Creo que la serie de HBO, donde está el compatriota Pedro Pascal ahí en The Last of Us, creo que es lo más similar que se me acerca en cuanto a esta historia como media apocalíptica, de rencilla entre mismos humanos. La típico está muy día ya acostumbrado al cliché de la historia post-apocalíptica, pero en este entonces era mucho más nuevo lo que estábamos viendo, porque estábamos hablando de los años 50, en plena Guerra Fría, y más encima creo que el valor agregado que todo el mundo va a concordar y que la serie Netflix lo hace muy bien es el sabor local, el sabor porteño, porque estamos tan acostumbrados a ver películas donde siempre son los gringos los protagonistas, o series donde siempre el fin del mundo, el apocalipsis me refiero, no una zona geográfica, en Estados Unidos, que cuando salen de ese lugar tienen sabor a novedad. Nos vamos a Reino Unido y vemos una de zombies, nos pasa eso. Nos vamos a Corea, lo mismo. Y Que acá de qué hecho decir. hubiese sido, Marco, un tremendo error de vender los derechos de esta obra a una productora que se hubiese encargado de llevar esto, de trasladarlo a otro lugar, a otra región, a otro país, llevarlo a otra idiosincrasia y hacerlo como genérico. Eso habría sido el error más grande desde el punto de vista nuestro, de la cercanía que nosotros tenemos con los hermanos argentinos, porque eso le da mucha sustancia a la historia, hace que nosotros sintamos que todo es muy cercano, porque pese a que, como decía, es muy local de Argentina, es muy porteña la historia, nosotros sentimos esa cercanía, nos pasaron cosas muy similares en nuestra historia. Entonces hay esa cercanía que yo encuentro rica y que bueno que no se pierde en esta adaptación, porque decía, si lo hubiera llevado una productora que esto lo traslada a otro país, que perfectamente se puede hacer, porque son todas ideas muy generales, muy conocidas, muy archiconocidas, de la ciencia ficción, que la hemos visto muchas otras veces, pero no, fue una buena decisión que los derechos se quedaran en una productora que fuera capaz de llevar esto a esta idiosincrasia. Y con Y gente que le tiene cariño al material eso, original, que lo respeta, totalmente. pero sobre todo que sabe cuándo faltarle el respeto en pos de la narración del producto final. Sí, faltarle respeto igual es una palabra fuerte, pero entiendo por dónde puntas. A mí me gustó harto la gran cantidad de cosas que fueron adaptadas en pro de contar una historia hoy. ¿Por qué? Porque igual era complejo llevar una historia que es como es tan clásica de la ciencia ficción, pero que en el fondo es una historia seminal. O sea, tenemos un cómic hecho en 1957 o a partir de 1957, Ujú. que al día de hoy, 2025, esto lo hemos visto un millón de veces. Todas estas ideas, todo el desarrollo, los arcos de los personajes, ya lo hemos visto.
Pero esto es de 1957. Esto es como fundacional en el género y sobre todo en la ciencia ficción latinoamericana. A mí me parece muy poético que hoy día 2025 estemos hablando del Eternauta y una buena adaptación de un cómic que es de la década del 50. Mira, una de las cosas cuando hemos mencionado de que es muy porteño, es muy de Buenos Aires, muy argentina esta historia, y al ser tan local se convierte en universal porque tiene ese sabor de lo auténtico, que no se malentienda como una caricatura de lo que uno se imagina lo que es un bonaerense, un argentino, la clase media porteña. No, 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 porque muchas veces es fácil caer en el folclorismo. Y un ejemplo, acá en Chile hay varias películas que cuando intentan hablar como chilenos o imitar a los chilenos, lo que queda es un sketch de brocha gorda, mal hecho. Y doy fe también que no eso es un mal solo de este país, sino que en Argentina, en España, en Perú, en todos los países también ocurre eso. En cambio acá los personajes se sienten más bien reales porque no son remarcados como caricaturas propiamente tal. Creo que el único personaje que podría ser en la adaptación un poquito caricatura es, y solamente de entrada, es la niña venezolana que está haciendo de Rappi. Pero es nada más que eso, y eso es un hecho de la causa, porque el resto del personaje no es mucho más que eso y no pasa a ser un factor relevante ni en la nacionalidad, ni que se dedica a rap, y nada. Es como la anécdota nomás, haciendo el check. Ahora, en esta historia, yo partiría contando lo primero, algo hemos hecho mención y creo que todo el mundo ya, si ha estado en internet, en Instagram, debe saberlo, pero que la historia del Eternauta justamente trata la historia de Juan Salvo que tras una nevada en la ciudad de Buenos Aires, en pleno verano, digo, en pleno invierno, una nevada, en la adaptación a Netflix es en verano, ¿cierto? Un cambio, y tiene su razón de ser. eh, Empieza a notar que la gente muere al tocar la nieve. ¿Cierto? Esa es como una nevada que mata a todo el mundo que tenga toque a la nieve, ¿cierto? Está al lado de ella. Lo curioso es que en Buenos Aires, al igual que en Santiago de Chile, tarde, mal y nunca nieva. Yo en mi vida he visto nevar acá en Santiago 2 veces, creo. Dos, máximo 3 veces en mi vida y tengo 38 años. En Buenos Aires tengo entendido que es lo mismo. Entonces, cada vez que nieve, todo el mundo se acuerda del Eternauta. Entonces, una vez pasada la nieve y toda la muerte, es todo el asunto de, bueno, hay que alimentarse, hay que buscar armamento, la gente se volverá a aliar entre todos en conjunto para poder sobrevivir a esto, o ocurrirán los saqueos y los desmanes, esas caramuzas y todo lo que vimos como al terremoto del 2010, donde veíamos ahí a Amaro Gómez Pablo diciendo, ¿es este un producto de primera necesidad? Bueno, algo de eso hay en esta historia que creo que es el encanto que tiene. Creo que fue inteligente haberlo adaptado al 2025, porque si hubiese sido una historia de época, también hubiese podido funcionar, pero yo hubiese mantenido la distancia emocional, tal vez, o en la distancia cultural de estos casi 60, 70 años que nos separan entre la obra original y esta adaptación, en los tiempos que están corriendo. Y la adaptación toma varios cambios bien grandes, ¿cierto? Adapta todo, pero toma la esencia y no la pervierte, sino que mantiene justamente el espíritu de la obra. Y eso para mí es un tremendo logro porque no te está replicando cuadro por cuadro la historia original que ya existe, sino que la presenta en envase nuevo, la adapta a los tiempos actuales, de manera que la narrativa, que nosotros ya estamos acostumbrados a estas historias, ¿cierto? Hemos visto montones de historias de zombies, de infectados, ataque alienígena, donde siempre está el fin del mundo, la naturaleza, lo que sea, donde lo presenta con un sabor nuevo. Y ese es para mí el principal triunfo que tiene esta historia. O sea, a mí me parece muy genial que la producción de esta serie igual tiene un poco menos del tema político, está mucho menos politizada que la obra original, sin dejar de lado toda esa metáfora de la invasión como parte del totalitarismo. Porque la historia plantea que esto no se da de golpe, sino que es como una manera, se da como de manera bien insidiosa. Hay hartas capas de control. Y eso no es tan evidente como llevarlo al plano político hoy día, pero sigue estando la esencia del Eternauta. Pensando en esta nevada mortal que estás describiendo tú, Marco, como esta amenaza invisible, no hay bombas, no hay armas, la muerte cae, cae del cielo, es silenciosa, es como bien inevitable. Y representa esta represión invisible
que no da la cara, que hoy día sabemos que existe de alguna forma, que viene de alguna parte, pero no la tenemos tan clara, que puede ser ideológico, económico, etcétera. Sigue estando ahí ese plano. Tenemos seres, tenemos estos enemigos intermedios, por así llamarlo, que podrían ser los mencionan como colaboracionistas en la serie. Que yo los puedo llevar a los medios, a funcionarios, o gente que está totalmente controlada por algún círculo de poder. Y ya se empiezan en esta temporada, ya se menciona la otra capa de los invasores, que son los invasores reales, que están totalmente ocultos. Y ahí me gusta que la historia se cuente con todos los componentes ricos que tiene la historia original, adaptándolos a una serie moderna, sin dejarlos de lado, pero que no se sienta una historia anticuada del tiempo en el que fue escrito. Y ahí me quiero detener en eso, porque una de las críticas que se le podría hacer, yo no la hago, pero sí la entiendo muy bien, al cómic, al material original, es que como los cómics por características son historias secuenciales y que se van editando y publicando semana a semana, quincena a quincena, mes por mes, ¿cierto? Son historias periódicas, no es un libro que te mandan, que sacaron y publicaron las 350 páginas de buena a primera, sino que eran ciertas tiras de X cantidad de páginas que iban saliendo semana a semana. ¿Qué es lo que ocurre básicamente, con eso? para entender, el tomo grandote del Eternauta que tenemos hoy día es un compilado de publicaciones, de muchas publicaciones que se hicieron durante, ¿cuánto? ¿6 años? 3 años. ¿Tres años? Del 57 al 59. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? En el cómic, por ejemplo, termina la última viñeta en un cliffhanger, así como y ahora estamos rodeados por la muerte y estamos solo, nadie puede ayudarnos. En la página sigue a leer la viñeta siguiente, en la otra página, y aparece: lamentablemente estamos rodeados por la muerte y tristemente estamos solos y nadie puede ayudarnos. Ya, pero claro, porque quien leyó el último capítulo dejó pasar una semana, 2 semanas y volvió a leer esta historieta. Y siempre una de las máximas en los cómics es que cualquier número puede ser el primero de la persona que toma el cómic. Entonces, hoy día uno puede va a la biblioteca, a las librerías, a las tiendas de cómics, tienes internet para saber en qué tomo estás leyendo. Pero usualmente a lo largo de la historia siempre cualquier número tiene que tener en las primeras viñetas una explicación para que tú te amarres de inmediato con el pequeño resumen para poder ir disfrutando del capítulo que tienes entre tus manos. Oye, Marco, ¿sentís tú que de lo que estáis describiendo, lo que estáis contando, podría ser como la mejor excusa o lo que hace que adaptar esto a formato serie sea mejor que adaptarlo a una película por la secuencialidad, por la forma en la que está contada la historia en esto episódico? Sí, yo creo que el Eternauta es, y acá lo voy a comparar en varias ocasiones, va a salir lo que es La Torre Oscura de Stephen King, que sí tiene una película, que eso debe haber sido una serie, una película, porque es una saga de 7, 8 libros, más encima con un montón de spin-off, ramificación y cosas varias. Entonces, tener una historia tan grande en La Torre Oscura de King, y para hacer una película de 90 minutos, la película no es mala, tampoco es buena, y condensa muy bien toda la historia, pero pierde toda la gracia. Entonces, es como contar la anécdota, pierde todo el interés. Es como si hiciese una película del Señor de los Anillos en 90 minutos, que trataría de unos enanos que van a botar un anillo y lo destruyen, punto. ¿Cachai? Como que ya, la historia es la misma, pero perdiste todo lo que enriquece la obra original. Y en este caso, al ser serie, de partida nos podemos dar más tiempo para conocer a todos los personajes, que cada uno no sean solamente como en una tecla, sino que tengan más matices. Puedes contar la aventura, ¿cierto? De distinta manera. Y una de las gracias que al menos a mí me gustan las series es que cuando te quedas con este espíritu del continuará, y no solamente que sea todo cliffhanger tipo Lost, que necesitas tener como las ganas inmediatas de seguir avanzando, sino que es tan bueno el capítulo que quieres seguir viendo el otro. Y acá pasa eso. Porque también el tema del tiempo, ¿cierto? Ir viendo pausadamente, yo recomendaría esta serie evitar hacer un maratón, sino que disfrutarla un capítulo al día, o dejar un día un capítulo en la mañana, otro en la tarde, aunque ninguno de nosotros hizo eso lamentablemente, para poder grabar hoy día. Y yo dosifiqué, no fue tanto, pero vi 2
2 al día siguiente y después el otro en la tarde, noche. O sea, igual me di el tiempo de mastigar lo que había visto, porque siento que así se disfrutan más las series, sobre todo este tipo de series. A mí, de hecho, no me gusta que Netflix lance todo de una patada, pero bueno, ya son gustos. Yo también la vi, creo que si no fueron 4 días, fueron 3. Hoy día fue donde me terminé los últimos 3 capítulos para poder grabar hoy día. Y lo disfruté, pero me fui dando pausas también. Era como ya, en la mañana vi un capítulo, luego a la hora del almuerzo vi otro, y ahora en la noche, antes de conectarme, vi el último. ¿Y por qué hago mención en esto? Y creo que en otros capítulos también lo hemos conversado, aunque no hemos hablado tanto de series nosotros acá en Cine Club. Yo creo que es una deuda pendiente, porque gana está, pero nos falta tiempo. Es porque te da tiempo para, como tú bien dices, procesar la información, reposarla, y que también en la misma historia que estamos viendo pase el tiempo. ¿Cachai? Entonces eso también te sirve como para que tú sentir el peso de lo que estás viviendo. Esta historia, como decimos, creo que en el cómic sí tiene la gracia que, por un lado, es mucho más positivo porque es mucho diálogo lo que tenemos en el cómic, hay mucho escrito, ¿cierto? Porque era el tipo de cómic que se hacía en la época. Está preciosamente dibujado. Acá no hemos mencionado a los autores y me siento con tirón de oreja para nosotros. Sí, Francisco hagámoslo Solano al tiro. López, que es el El ilustrador, que es un dibujante. weón que dibuja tan bien. En esa época ya dibujaba bien para los medios, para todas las condiciones que estaban. Tiene un cómic de adaptación de Freaks de Todd Bowley, la película Brown, digo, la película de los fenómenos, ¿cierto? Era el 32 creo que es, 38. Dibujado por él, espectacular. Y el más reconocido como el guionista, ¿cierto? El autor también, que es Héctor Germán Oesterheld. Estaba muy preocupado a lo largo de mi vida de no saber cómo pronunciar, pero escuchar a los argentinos y todos le dicen Oesterheld. Así que yo no voy a contradecir a los muchachos. Qué Oye, triste. ¿Mm? a mí, que no puedo dejar de mencionar, me dijiste que el dibujo es tan bueno. Eh, Hay que advertir al tiro, este es un cómic de dibujo en blanco y negro, ni siquiera en tonos de grises, directamente eh, blanco y negro, pero tiene una característica muy buena que, bueno, los dibujos son muy ricos, tienen mucho detalle, mucho contraste, el contraste está muy bien hecho, pero Solano López dibuja, se encarga mucho de detallar las caras y las expresiones, lo que hace que tú sientas junto con lo que te está diciendo en el texto, porque como dice Marco, es súper expositivo. Además, las expresiones son muy buenas. Entonces, cuando el compadre está urgido, está asustado o está feliz, no es mucho tiempo, no pasa muchas veces, se puede ver en los rostros. Está tan bien hecho eso, están tan bien hechos estos retratos que el, la, 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 la obra el dibujo de Solano López, yo creo que es una cuestión muy destacable. Claro, cuando hablamos del autor, del guionista, él es el que se va a llevar siempre la mayor parte de los créditos porque es como el creador de la idea. Pero los dibujos son una preciosura. Y hay un detalle, dos cositas. Estaba revisando recién, ustedes saben que me gustan los cómics de DC. Estaba viendo las ilustraciones de 1957 de Batman y de Superman. Estamos hablando de un país desarrollado con una industria pujante que era en esa época DC, ¿cierto? Y los dibujos no son tan buenos, aunque están muy buenos ilustradores también, como los que vemos acá en el Eternauta. O sea, ese es el nivel de calidad que tiene esto, que no es lo habitual para 1957. Pero el guionista, ¿cierto? Osterheld, tiene la infamia, ¿cierto? Es tristemente famoso porque a sus hijas, creo que eran 4, fueron detenidas y Bueno, desaparecidas por la dictadura cívico-militar en los años 70 en Argentina. y luego le hicieron desaparecer a él. A él. Entonces, yo creo que cualquier. Que uno de los problemas que tiene es. Bueno, es un horror. O sea, y lo terrible de eso es que te palidece, o todo lo que son las lecturas que podemos tener en esta aventura de ciencia ficción de los humanos contra los marcianos, por así decirlo, en este cómic, ¿cierto? Humanos versus extraterrestres. Porque de inmediato todo lo que era el subtexto de la Guerra Fría se convierte ya en triste presagio, ¿cierto? En premoniciones dolorosas de lo que iba a ser la última dictadura argentina del siglo XX. Y lo dramático de su final, de ser detenido desaparecido. Entonces, toda la lectura, todo el simbolismo que tú le puedes tomar a este cómic, que si uno lo lee de principio a fin como historia de aventura de ciencia ficción, funciona perfecto.
pero cuando tenemos esta capa dolorosa de los crímenes de la dictadura, es tan evidente. Entonces, eso es lo fuerte, porque tal vez, sobre todo el primer cómic, porque luego hubo otras versiones del Eternauta que eran más políticas, abiertamente políticas, ¿cierto? Lo que ocurre en esto es que al ser tan arquetípico, uno no deja notar los detalles que, claro, la cultura que la está viviendo, el tiempo que está escribiendo este autor, se te va permeando, tú seas consciente o no de ello. Entonces, por ejemplo, uno de los grandes ejemplos acá de esta, que ya pasó a ser frase como popular del Eternauta, es que el único héroe válido, el único héroe importante es el héroe colectivo, el héroe grupo, que no es como el personaje gringo del rubio ojos azules, que el protagonista que la hace toda, que el Eternauta sería el weón bacán, así el Flash Gordon. No. Acá es el colectivo, ¿cierto? La comunidad en su conjunto la que la hace, la que se pone de pie, la que batalla y la que lucha y la que logra hacer que torcerle la mano ahí al enemigo. Oye, yo quiero mencionar, porque cuando hablemos entremos a hablar de la adaptación, hay algo que no está en la adaptación y que a mí me parece un recurso tan brillante de Oesterheld, que es el Eternauta, que se aparece en la casa del guionista. El guionista es él mismo. Quería hablar eso mismo yo. Es que ese recurso lo encuentro tan brillante, porque la historia arranca en un departamento cualquiera, donde Oesterheld, el autor, que está dibujado como un personaje, está escribiendo en soledad, está solo, y de repente aparece frente a él un hombre que se materializa de la nada. Entendemos que es de otra dimensión o de otra época, y ese es Juan Salvo, el protagonista, que es el Eternauta, el que le da el nombre al cómic, a la historia. Claro, y esta estructura de relato dentro del relato como rompe inmediatamente la cuarta pared, así desde la primera página. Yo encuentro brillante esto, y le da un toque a la historia que tú estás leyendo, porque siempre estás pensando, por más que hayas profundizado, que más hayas avanzado en la historia, siempre está eso ahí como en pausa. El Eternauta no es solo un narrador, es como una presencia viajera del tiempo y el espacio. Oye, y el dibujo, de partida, el nombre, cuando él le dice que un filósofo del siglo XXI le puso el nombre de Eternauta, ¿cierto? Que estaba condenado a vagar por la eternidad, el tiempo y el espacio, como si fuese el Doctor, ¿cierto? En Doctor Who. Este compadre, la ilustración que le hace cuando describe los ojos del Eternauta son de una melancolía y una sabiduría que se transmite en el dibujo, todo lo que en la prosa escribe el guionista. Entonces se hace simbiosis perfecta entre el dibujo, el ilustrador y el guionista. No, creo que en el año 57 no era muy habitual esta cosa de la cuarta pared, y donde el guionista, el real, con su nombre real, aparezca presentando como si esto fuese un hecho verídico que nos está presentando a nosotros los lectores del cómic, las historias y aventuras del Eternauta. No, genial el recurso. Creo que lo más cercano que yo recuerdo, y acá igual si bien me gusta mucho el recurso de la cuarta pared y me voló mucho la cabeza la primera vez que lo fui consciente de ello, en el colegio, en la enseñanza media, me hicieron leer un libro llamado Niebla, del español Miguel de Unamuno. Y una historia bien buena, todo, que es fácil de leer. Ese libro de 1914, un año importante también para la historia de Occidente. Y del protagonista le empiezan a pasar un montón de desgracias. Y al final del libro, este compadre, cuando se da cuenta que él es un personaje de una novela, va a discutir con su creador, con Don Miguel de Unamuno, el autor. Y hay una discusión entre personaje y creador en la misma novela. Y luego eso, este escocés que más de alguna vez le he mencionado, de cómic también, Grant Morrison, lo ocupa para el final de su, spoiler, ya han pasado casi 40 años, de su Animal Man, donde el personaje se da cuenta y va a hablar con el mismo Grant Morrison de que él es una criatura de ficción para entretenernos a nosotros los que disfrutamos del noveno arte. Así que en este cómic, El Eternauta, en Latinoamérica, tener este golpe de genio de hacerlo ya funciona, porque más encima te calienta la sopa con un montón de cosas, porque el Eternauta, como ya pasó la historia, ¿cierto? Te empieza a decir, y te empieza a hacer como mini spoiler, ¿cierto? Unos pequeños flash forward verbales, me refiero, no hay un dibujo que te muestre el futuro, donde él dice, vi tantas cosas, pasaron tantas cosas, que tú quieres saber por qué se llama el Eternauta, qué significa esto, qué lo hizo convertirse, que se materialice y todo. Y de partida ya sabemos que es un sobreviviente, ¿cachai? Que es el sobreviviente, es el protagonista de la historia, y ya nos dice que él sobrevivió, que pasó por muchas cosas, porque el protagonista Juan Salvo es el sobreviviente de la catástrofe, de todo lo que pasa,
no puede quedarse en ninguna parte, en ningún tiempo fijo. Y el recurso, para mí lo precioso que tiene es que lo cuenta desde Es muy el conciso. inicio, es que está condenado a viajar a través del tiempo contando la historia, haciendo un testimonio, en el fondo que la historia tiene que ser contada, necesita ser contada, que la memoria no puede quedar ahí. Y eso Y, es tan lindo, weón, es tan poético. pero ¿cachai? Nuevamente, hablando de dictadura, de posverdad, de hechos alternativos, como se dice ahora, el que la historia, la narración, tenga que propagarse, tenga que respetarse y tenga que ser comunicada a otros para que siga existiendo, ¿Mm? para mí es una locura. ¿Cachai? Y lo más probable es que este guionista cuando lo escribió fue solamente así, ya, un recurso narrativo para empezar a hacerlo, porque tengo entendido también que tenía muchos problemas económicos o mucha escasez económica, entonces necesitaba escribir de lo que fuera para llevar el alimento a la casa. Oye, Entonces, todo oye, se resignifica. mirando ya como la historia de Westergeld, encuentro que cuando ya él desaparece secuestrado, pensándolo así como en la historia real, en lo que ya pasó por culpa de la dictadura en Argentina, eh, se resignifica demasiado este personaje de Juan Salvo y su interacción con el autor, porque el autor escuchaba a la historia de Juan Salvo, pero ahora pasa a ser al revés, po. Desaparece el autor y es el testimonio lo tiene que contar Juan Salvo. Entonces es como No, bien es que, meta, es como bien resignificado, ese es que pienso bien en las madres inesperado, y las abuelas de Mayo, ¿cierto? Ya que estamos en claro. Argentina, que decir acá en Chile. Y una parte le dice, nuevamente, cuando se está presentando, voy a leer un poquito. Mi condición de navegante del tiempo, de viajero de la eternidad, mi triste y desolada condición de peregrino de los siglos. Le dice, me dará su lugar, ¿verdad? No necesito otra cosa que un rincón para reponerme, porque estoy cansado, terriblemente cansado, y necesito descansar para poder seguir buscando, porque eso es lo que hago, siempre, buscar, buscar, buscar. Y pienso insisto, en las madres y abuelas de Mayo buscando a los nietos, los desaparecidos, acá en Chile, lo mismo. Y mucha gente dice todavía, no, ya fue, ya pasó, dejémoslo, miremos para adelante, cuando creo que con este tipo de cosas no hay que dejarla. No, es que ahí está la clave, Marco. Ahí está la clave. O sea, de hecho, el Eternauta tiene eso que es como llega a ser mágico, porque el autor no esperaba que fuera así, pero lo encuentro incluso hasta medio escalofriante, porque Para mí lo es. Juan Salvo buscaba un narrador para no desaparecer en la historia, y hoy nosotros, latinoamericanos y, bueno, cualquier persona del mundo, leemos el Eternauta para que el autor y la historia que puso el autor en este cómic no desaparezca. Está ahí como súper lindo, weón. Y aquí viene enganchándolo con Netflix, que bueno que las nuevas generaciones y el público en general pueda conocer lo que es como una serie, tal vez con menos contenido político, pero yo creo que hasta por ahí nomás. Al menos muy moral tiene una moral muy, muy buena esta serie, que ahí vamos a entrar en eso. Oye, Y que la hacemos gente. una entradita ya a la serie, ¿o no? No, Todavía no, vamos de a ya. poquitos. ¿Sabes por qué? Porque, bueno, como te digo, primero, qué bueno que la gente pueda acceder a esto. Hoy día está muy, muy, muy fácil conseguir el Eternauta como cómic. Yo en su momento lo compré en 5.000 pesos porque en Argentina, hasta hace poco, lo hacía leer en el colegio y había ediciones muy baratas para los estudiantes. Y Editorial Planeta. ¿Mm? Marco, hasta hace poco eso quiere decir que ya no es obligatorio. No, porque esto fue asociado al kirchnerismo, Puta que a los lata, weón. Cuca, entonces fue por cierta parte de la población argentina, recordemos que ahí está la grieta, ¿cierto? Que en muchos casos es irreconciliable los puntos políticos, entonces que un poco pasa en la serie. Ustedes si buscan después de ver la serie El Eternauta, hay gente que dice, oh, esta serie de los zurdos de mierda la politizaron, que todo es acá, que todo lo que toca los zurdos y los izquierdosos lo manchan de mierda y se robaron este discurso y todo. Y otros de derecha diciendo, zurdos de mierda, están sufriendo porque acá dejan por lo alto los militares, el individualismo y muerta el colectivismo, cuando la historia nuevamente tiene harto de eso. Ahora, entrando en la serie, sí, en la serie no pasa lo que estamos mencionando, esto del ejercicio de la cuarta pared y de que aparezca el guionista del cómic. No existe ese juego meta, al menos en esta temporada, porque ya se asumió que va a haber se confirmó que hay una segunda temporada.
y creo que no lo necesita en pos de que sea mucho más verosímil la presentación del personaje. Lo bueno, creo, del Eternauta es que también no es gente así como extraordinaria la que aparece en pantalla o ni siquiera en el cómic. Yo lo podría mencionar que es como si Juan Herrera de los 80 o el Pelado Venegas se fueran encontrándose con una invasión alienígena. Aunque al principio no sabemos qué es eso, una negada mortal, y luego descubrimos que hay más elementos. Pero es como eso, es como la familia clase media acomodada tal vez, que se enfrenta desde su realidad a la guerra de los mundos. Como nos importan los spoilers, te avisamos que ahora vienen. ¡Mentira! ¡Nos da lo mismo! Cierto, pero igual avisamos. Igual a mí no me gustaría hacer mucho spoiler de la serie. La verdad es que si quieren tener spoilers de la serie... Pregúntenle a Pedro Perucci. Claro, pero no, internet está lleno, pero es que la verdad es que queremos animarlo a que vean la serie. Yo me gustaría animarlos a que lean el cómic y además vean la serie. No creo que sea una mala combinación. Oye, en las librerías estas importantes de Chile, que son de cadena, que están en los malls y en todos lados, el Eternauta está fácil de encontrar. Y hay 2 ediciones, una tapa dura y una tapa blanda, que el contenido de adentro es lo mismo y que están a buen precio. Sí. Para que lo compren. Es una obra, no piensen en un cómic que van a gastar 20, 25 lucas y se lo van a leer en la tarde. No, es un cómic de alto esfuerzo. O sea, se van a demorar un ratito en leerlo y procesarlo, por lo tanto, igual es una buena inversión de tanto como de plata como de tiempo para leerlo, pero vale la pena totalmente. O sea, por 2 meses de Netflix pueden tener un cómic que lo pueden leer y releer y releer y releer. Sí, no, bello. Y además que es tan lindo, weón. Es bonita la edición. Así pues, vamos un poquito con la serie, weón. Vamos, ¿cómo parte la serie? Porque la serie ya, como les explicaba, no parte con esta presentación, como se rompe la cuarta pared con el encuentro entre el autor y el Eternauta, antes de que se desarrollen los hechos, sino que partimos directamente con este encuentro de los amigos de toda la vida que están jugando a un juego que es muy argentino, que es el truco, cuando empieza a caer esta nevada. Juan K. Ajá. Consulta. Supongamos que nosotros estuviéramos interesados en hacer clickbait y promocionar y que todo el mundo escuchara esto y tuviéramos que partir así los primeros 10 segundos un programa para enganchar a la gente. ¿Qué nombre se te viene a la cabeza para mencionar esta serie y decir, ¿sabéis qué? Véanla porque aparece este compadre? El único actor argentino que existe, pues. El grandioso y muy querido por el pueblo chileno, yo creo que por todos los pueblos de América, Ricardo. Nos el encanta, Bombita me Ari. encanta ese actor, weón. El Bombita, weón. Sí. Si no saben por qué le decimos el Bombita, tienen que ver Ya. una película que se llama Relatos Salvajes Relatos de Damián Cifrón. Salvajes. Y aprovechen de ver también los simuladores del Sí. mismo autor. Ya, y este personaje es acá, el que es el protagonista, es Juan Salvo Ricardo Darín. Está actualizado totalmente, porque en el cómic es mucho más joven, y acá es ya una persona que ya viene de vuelta en la vida, y que tiene hartos traumas que vamos a ir conociendo durante el transcurso de la historia. O sea, yo diría nomás eso porque es como súper evidente. ¿Qué trauma puede tener alguien de más de 50 años, argentino, relacionado a la guerra? Margaret Thatcher y sus Malvinas. Oye, creo que lo he dicho en otros capítulos y no me voy a cansar de decirlo. Esa vieja fue una gran carajo, pero qué buenas ficciones nos dejó de lado y lado, porque yo estoy acostumbrado, porque hay mayor producción, creo, británica. Que el otro día estaba viendo una serie, una película que se llama This is England, creo que es del 2006 esa película. Me gustó, recomendable, me gustaría un día hablar de ella. Y ahí los compadres que están hablando... Cuchufleta número 1. Ya, que es una película que está basada en 1983 y los tipos alegando ahí el bajo pueblo diciendo, y esta vieja mierda, la Thatcher nos llevó engañado a una guerra a matar campesinos, que no teníamos nada que ver con ellos y teníamos que estar matándolos, pues. Sí, critican harto en esa película a la motivación de Inglaterra para quedarse con las Islas Malvinas y tener esta guerra con Argentina. Yo creo que el Eternauta, y la serie también acá, si bien hay mucho militar y cosas así, es completamente antibelicista. Estoy de acuerdo contigo, Marco, que es una serie antibelicista, pero antes de entrar a la parte belicista, pues todavía ni siquiera aparecen
Todavía ni siquiera aparecen los militares ni nada, porque Todavía no tenemos está nublado siquiera. tenemos un lote de personajes que están encerrados jugando truco y haciendo cosas muy argentinas, hablando muy como argentino, pero acá es donde empieza todo el caos. Pero empieza el caos afuera. A mí siempre me gusta en la serie y en las películas que tú sabes que van a ser de terror o catastrofista o que hay algo que sabes que vas a sufrir. Cuando los primeros minutos todo es bonito, todo entretenido y veis como la vida normal y es como si sabéis que esto siga así nomás, no quiero ver el drama que va a ocurrir acá. Porque tú sabes que más de algún personaje probablemente lo pase mal o muera, independiente de la serie que sea, la película que sea. Y es como decir, ver los hobbits y quédense en Hobbiton, no salgan de acá. ¿Cachai? Como Claro. esto va a ser brígido. No, y van sentando bases de hartas cosas. Por ejemplo, no sé, pues la señora de Favali, uno de los personajes, el dueño de casa donde están jugando truco. La señora está botando cachureos y dice, pues, dice que este weón es bueno para juntar cuestiones, weón, es como bueno para todas estas cosas análogas. Y tú decís, bueno, obvio que todo esto que está diciendo esta señora, que las huevaditas que le está botando a la basura, van a servir en algún momento o las van a extrañar, ¿cachai? Porque la serie igual es inteligente de alguna forma en ir sentando todas estas bases, todas estas semillitas para la historia que se va a contar más adelante. Yo creo que son pocas las cosas y diría que en el último capítulo hay un par de cosas que diría que son porque sí, pero tienen su asidero. En cambio, todo lo demás como que te lo presentaron previamente o fue asentado en algún momento para que fuera congruente con lo que los personajes hacen. Y acá hay varios cambios con el cómic, pero no quiero tenerme mucho y ser el hueón latero. Y me sorprende yo no queriendo ser el hueón latero de adaptar mi cómic que me encante, que me aman y que amo, y que el personaje que era vegano acá lo hacen carnívoro, el personaje que era de acá lo hacen asado. No. Por ejemplo, en el cómic, una de las cosas que en la casa de Juan Salvo, con su hija, ¿cierto? De 5 años y su esposa, ellos tienen en el último piso, arriba de la buhardilla, donde es como la casa club con sus amigos, todos treintones, cuarentones, cincuentones, jubilados, qué sé yo, y están ahí estos compadres como que hacen mecánica, tienen su salita de pool, juegan hasta el juego el truco, que es un juego de cartas como jugar al poto sucio, pero tiene como un poco de póker porque también tiene como estrategia de mentir y cosas así. Y en cambio acá en la serie no es así, sino que de partida notamos que Juan Salvo está separado, ¿cierto? Está divorciado de su mujer. Después nos enteramos que su hija no es una niña de 5 años, sino que está en el liceo. O sea, ya está más grande. Pero son Es que para que fuera Darín no podía ser un cabro, pues, tenía que ser alguien mayor y creo que están bien esos cambios. Y también porque en los años 50 alguien de 30, 35 años, 40 años era alguien más bien mayor. En cambio, hoy día alguien de 30, 40 años es un pendejo. ¿Cachai? Claro, los 50 son los nuevos 30, decís tú. Exacto. Entonces en este caso, el tener a este tipo que ya viene de vuelta, que ya es más maduro, todo, tiene su razón de ser porque tampoco tiene como la agilidad física, no es que esté para la cagada, de un cabro de 30, 40. Po. Entonces eso también yo creo que ayuda un montón. Y si queréis vender este producto a nivel internacional y a Netflix, tenéis que tener a Darín adelante, ¿cachai? Tenéis que tener así como al actor más conocido y más querido de Argentina, que no es el único buen actor, sino que tienen tremendos actores estos compadres. Qué gusto ver esas películas. Pero es como el más popular, diría yo. Oye, Marco, yo escuché una crítica, no la escuché, la leí. Mirando críticas de la serie, sobre todo buscando críticas del público argentino, apareció varias veces escrito, oye, Darín haciendo de Darín. Y yo no encontré que Darín estuviera haciendo un personaje así como en piloto automático. ¿O te pareció a ti? No. Yo no entiendo por qué la gente puede criticar a Darín, porque tal vez tiene un cierto tono para hablar, pero yo veo al Darín de un cuento chino, El secreto de sus ojos, y el de Carancho y el de Nueve Reinas, y son compadres distintos. Ahora, claro, si tenía de hecho pienso en Bombita, no tiene nada que ver con cómo actúa, cómo se comporta este personaje. Y aquí, como son personajes más realistas y no caricaturas, ¿cierto? Porque si fuese una caricatura es mucho más fácil de hacerlo. Yo lo compararía, por ejemplo, a un gran actor chileno que puede ser Daniel Muñoz, ¿cierto? Nuevamente vuelvo a los 80, donde Daniel Muñoz tiene personajes que son como más realistas, ¿cierto? En tono más serio, donde no es una caricatura, y le da distintos matices. Pero también tiene estos personajes cómicos que son caricaturas exageradas, lo mismo que el grandioso Alfredo Castro, que me encanta cómo habla y cómo
modula esas palabras y las como que las toca, que también tiene distintos personajes que son más caricatura o más serios, pero tú decís ya, es como criticar de Daniel Muñoz haciendo Daniel Muñoz, Alfredo Castro haciendo de Alfredo Castro, las pelotas, cada personaje lo hace según lo que necesite el personaje en sí. Darín no está en ese modo, no está en modo Darín como piloto automático. Yo creo que nunca lo he visto en piloto automático ese compadre. En buen ejercicio. Pero, Ahora, bueno, ahí sería, habría que preguntarle, creo que sería una buena conversación sostener esto con un argentino para saber cuál es la opinión. ¿y sabéis qué? Nosotros tenemos unos muy buenos amigos de Perdido en Yocto, donde todos esos muchachos, los panelistas, son argentinos. Así que, bueno, un saludo a ellos también. Y si les gusta Cineclub, vayan a escuchar a estos compadres también para tienen buen material, ¿cierto? Buenas Y creo que conversaciones de cine. Y sería una buena conversación para ellos. Ahora, yo lo tomo, y acá guardando todas las comparaciones, al chaqueteo típico del hispanohablante. Porque sé que en España pasa esto, en Perú pasa esto, en México pasa, en Chile ni qué decir, que todo el mundo dice, oye, tremenda actuación este compadre. ¿Y qué es lo que dicen en Chile? Ah, esta es la típica, este es el típico cuico que hace cuico, o el cuico tratando de hacer de flight y no le sale. O esta es la típica película que bla, 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 y vamos criticando del chaqueteo y viene gente de afuera que puede disfrutar. Yo creo que en esta serie todos los actores, al menos en el piloto, en el primer capítulo, ¿cierto? Todos los que nos presentan ahí están muy bien actuados. Una buena el piloto, justo que lo mencioné, el piloto es un muy buen capítulo de presentación de personaje. ¿Aparecen personajes que no existen en el cómic? Sí, eso es muy bueno. Y cuando el club que pusimos acá en un principio de chistes argentinos de pene, un saludo a Frank, que sé que no le gusta mucho este tipo de chistes, pero este capítulo, si la serie lo hace, ¿quiénes somos nosotros para poder negarnos? Cuando se pone a los primeros ruidos de la nevación, o que en un principio creen que está lloviendo, y cuando empiezan a decir, ¿y se largó ya? ¿O está relampagueando? Y el otro dice, sí, va a lloverga. Y vos sabés que dejé el paraguas arriba de la revija. y yo cagaba la risa diciendo, no me voy, que gente adulta más de 50 años está haciendo chistes del pico con acento argentino. Para mí ya eso es arte, eso es poesía. Y después que venga Darín y se mira con otro compadre y dice, 30 años aguantando estos pelotudos. Bueno, ese es un poco el signo del Cineclub, porque en el Cineclub tenemos muchos chistes del pico y además tenemos mucha gente que también se cansa de los chistes del pico. Yo entre ellos, pero no es este el caso. Me reí mucho con esa escena y de hecho me sentí identificado con Darín reclamando como chucha todavía están haciendo chistes de octavo básico. Bueno. Pero bien, eso es un momentazo ese. Bueno, y de ahí empiezan a descubrir que esta nevada está dejando la cagada afuera, porque y es en verano. Claro, y se empiezan a escuchar choques afuera, se empiezan a escuchar ruidos extraños, y al mirar por la ventana ven que está nevando. Y esta nevada es el inicio de esta invasión alienígena. Spoiler. Acá yo creo que si empezamos a hablar de la serie. Acá hay una cosa bien importante que me siento, voy a hablar desde el yo, pero me siento orgulloso del Marco cinéfilo o espectador, que ya no sufre tanto como sufría en su momento y que me daba los taldos así y decía, no, que yo soy tea con esta hueá, de que adapten algo para que funcione mejor en el lenguaje audiovisual y que no sea un calco a la pata de la letra del cómic. Por ejemplo, Favani, que debe ser mi personaje favorito del cómic, que es un profesor de física, muy racional, muy cuadrado, que contiene mucho sus emociones, muy en control de la situación. Entonces él es como el faro de luz dentro del grupo cuando ya se dan cuenta que está peligrando todo, porque el primero que tiene la palabra adecuada, la idea correcta, que hace las cosas como corresponden, en pos de la supervivencia del resto. En los momentos de crisis, él es el que hace que todos entren en razón con muy buenos argumentos, y ese hace que ese personaje sea muy rico en el... Claro, totalmente. Pero en la serie, el compadre es más impulsivo. De hecho, la esposa, que es un personaje que no sale en el cómic, ¿cierto? Es la voz un poco más de la conciencia y le dice, fíjate que tocó la nieve y le pasó eso, no abras, puede ser algo. Y como que a poquito empiezan a darse cuenta en conjunto, como que se van repartiendo estos personajes estas motivaciones o estas respuestas para que no sea uno el que se las sabe todo, sino que se la van complementando, y sobre todo los primeros 3 capítulos diría yo que son bien de supervivencia y de lo que estamos acostumbrados a ver en
Noche de los Muertos Vivientes, de esta cosa de el peligro más allá de estar afuera, está dentro de la casa porque no sabemos convivir entre nosotros. Ya, pero fíjate que en ese cambio que yo lo encontré súper relevante, muy importante y que lo encontré bueno, aún así dejaron en él todo el conocimiento, toda la ingeniería, toda la astucia que después la utilizan para ir sorteando distintas dificultades. Sigue estando ese tono del cómic, esa característica, pero este otro cambio me pareció súper relevante. Porque igual él en un principio se presenta como bien individualista, pero no es un personaje muy cerrado. Finalmente como que tiene un arco donde se va convenciendo que todo esto lo podemos resolver si vamos en grupo. Yo creo que eso no de forma individual. Y eso es lo que me gustó. Bueno, yo no conocía al actor de antes, a este compadre, y se manda una actuación buenísima. Creo que una de las ventajas que tiene cuando uno no conoce los actores del país que está viendo la ficción, ¿cierto? O que no son todos grandes estrellas, sino que te da oportunidad de conocer a otros actores, es que los valoras no porque le tienes barra, así como buena barra, como puede ser Darín. Que tú decís, vamos a ver una de Darín, veamos una de Francella, no sé, de Peretti, ¿cachai? No. Yo veo a este compadre y en pantalla, sin haberlo visto antes, yo veo y digo, ¿sabes que el trabajo que está haciendo él es muy bueno? Y capaz que el compadre en su país sea el tipo así como el weón más capo de los capos y le esté ninguneando. Tú sabes que la ignorancia es insolente, pues. Entonces, sí, totalmente. Pero acá de a poco empieza todo este tipo de organizarse y que me trabajo, quiero por un lado hablar de la historia, pero pienso en la adaptación y meter un personaje que no está en el cómic, que es un compadre más joven, ¿cierto? Que supuestamente viene de Estados Unidos, que estuvo 20 años trabajando allá, ¿cachai? Viviendo allá. Y el compadre es como, bueno, ya está separado también, pero es como que no pertenece al grupo de los cuatro amigos. El invitado... El intruso dentro el de ese intruso. grupo, amigo. Y tú decís, ¿por qué te meten un intruso? Porque claramente para generar conflicto dentro de la dramaturgia del piloto, necesita alguien que sea el extranjero, el afuerino que moleste, que incomode. Uh-huh. Porque el compadre más encima es como bien pelotudo, bien desagradable en las decisiones y las actitudes que toma a lo largo de la historia, y que eso también tiene su recompensa cuando él en un momento le da el voto de confianza a uno de los personajes. Po. En la iglesia, en el capítulo 3, que creo que... Creo el 4, que... No, el 3. Que... El 4. El 4. El de la iglesia. Sí. Ya. Pero no quiero mencionar más eso, pero vaya que buen final ese capítulo. Sí, mira, es que, a ver, para no entrar en detalle en todos los episodios, voy a hacer una repasada así como bien rápida por las cosas que pasan, porque ya hablamos de que en el primer episodio estamos en el piloto, tenemos esta noche que están jugando todos los amigos a las cartas. Empieza la nevada, se empiezan todos a asustar porque no saben lo que pasa, están mirando por la ventana sin poder hacer nada, ven cómo muere la gente, eso debe asustar mucho, eso debe ser algo muy terrorífico. Imagínense estar viendo por la ventana que la gente se muere sin ningún motivo, pero todos tienen algo afuera, todos tienen a alguien afuera que quisieran ir a ver, entonces ahí se arman estas peloteras, estas discusiones. Oye, yo quiero salir, quiero ir, pero ¿cómo lo voy a hacer si me voy a morir? Y fallan las comunicaciones también, pues se corta la luz, se corta el internet, el clásico, no hay celular, porque claro, la invasión alienígena lo que hace es pulso electromagnético. Por un pulso electromagnético destruye todo lo que es electrónico. Entonces aquí, empiezan a funcionar todas las cosas antiguas o analógicas. Y lo viejo funciona, como dice. Lo viejo funciona. Lo viejo sirve. Funciona. Ahí es donde yo pienso que cuando me venga un apocalipsis similar, ahí mi tornamesa lo voy a hacer funcionar de alguna forma y voy a ser el único weón escuchando música. Mira, oye, siguiendo con las cuchufletas, Apocalipsis Zombie, el libro, no la película, aparte de salir Chiloé, ¿cierto? También mencionas que de los lugares que lograron sobrevivir al apocalipsis zombie es Cuba, porque tenían todo para poder arreglar, refaccionar, y todos sabían algo de mecánica básica para poder subsistir, a diferencia de los países del primer mundo, donde todo computarizado, todo tercerizado, no sabían cómo solucionar las cosas. Mira, buena. Y acá una de las soluciones buenas que tiene también la serie es que los tipos no solamente ven una casita, un chalecito bien bonito ahí en la zona norte de Buenos Aires, sino que también esto empalma con un taller mecánico automotriz. Entonces tienen un espacio amplio, tienen acceso a recursos, pero también tienen que ir a buscar armamento, comida, y eso creo una gran diferencia también con
la serie gringa, que es como necesitamos armamento. Ya, listo. Sigamos. En cambio, acá en las ficciones no gringas, conseguir armamento siempre es un culo, po. Sí, y son buenas las soluciones que se aplican en la serie para hacer eso. Y son muy, como, muy agoteo. No es que de un momento para otro estén todos armados y estén todos No son listos Boy para Scout. Exactamente. Así que se va armando bien. Toda esta tensión se va armando muy de a poco, bien a fuego lento. Es importante mencionar, aunque es una serie que visualmente se puede ver muy internacional, es una serie muy local, muy latinoamericana, y los ritmos en que se cuenta la historia tampoco es el ritmo de una serie gringa. Aunque sí a momentos lo adquiere, pero no es una serie gringa en su modo de narración. Mira, no quiero entrar en spoiler todavía, así que voy a seguir con lo general. Y creo Con que. spoiler hace rato. No, porque hay temas que yo quiero hablar y que son ya destriparte la historia en detalle, porque le estamos contando la premisa nomás y impresiones generales. Los efectos especiales de esta serie los encontré buenísimos porque están a la altura de una serie de primer mundo. Creo que no tienen nada que envidiarle a una serie de HBO, por ejemplo. Claro, la escala y donde ponen los efectos son súper precisos, pero en ningún momento me sacaron de onda. Cuando, por ejemplo, aparecen ciertos personajes cascarudos dentro de la serie, aparte me recuerdo mucho Starship Trooper, pero no, los efectos son muy buenos, no te sacan de onda en ningún momento, y en alguna escena que decía, ¿esto es real? ¿Esto es real? No. Así, ¿no? Como un personaje disfrazado de algo o 100% digital. Porque Oye, está muy Marco, bien integrado. es que, a ver, para contar un poco, para hacerla bajar, si alguien no la ha visto y todavía no se anima, la nevada es como la primera oleada de la invasión, pero viene la segunda oleada de la invasión. Que son Pausa. Acá necesitamos una alarma de spoiler. Acá yo creo que ya empezamos con spoiler. No, Aunque es que sean tú suavecitos. lo mencionaste, es que tú lo mencionaste, tú dijiste, vi los cascarudos. Ya, pero es que la gente no sabe lo que es un cascarudo a Por menos eso, que po. la haya visto, po. Entonces, si no la ha visto, va a sonar como algo general. Mira, yo edito esta hueva, Marco, y la alarma spoiler la puse hace rato, Ya. la puse como a la media hora, ya. Ya. Bueno, la segunda oleada son ya entes extraterrestres que los llaman los cascarudos. Y eso Son me baratas. gustó. No me gustó que no les dijeran los cascarudos. A mí también no me molestó esa cuestión de que no le dijera los cascarudos, porque todo el rato estaba yo y mira un cascarudo. Pero encuentro que está mejor presentado los cascarudos en la serie que en el cómic. ¿Sí? Mira tú. Sí. Porque en el cómic, cuando te los muestran, es una revelación, pero no es tan impactante como en la serie cuando empecé a cachar que de partida hacen nidos. Que esa hueá la encontré muy buena también. Que empiezan a agarrar los autos y los convierten en nidos, hacen este muro gigante. No atacan porque sí. Eso también, no sé si notaste que no siempre atacan los cascarudos. ¿Sí? Yo vi la serie acá en la casa, la Romy le dan un asco tremendo las baratas. Entonces está. Yo no sufro tanto con eso, pero si hubieran sido arañas no hubiera podido ver la serie, ¿cachai? Yo hasta 6 patas aguanto en los insectos, en un bicho 6 patas para mi bien, 8 patas me vuelvo loco, ¿cachai? Y un chiste. Y acá están bien hechos los efectos, eso me gusta de. ¿Sabéis que durante mucho de la serie estaba viendo y era como ya? Por un lado estaba pensando qué cambio hicieron y para dónde va la historia, qué cosas van a ver, cosas van a salir, qué cosas no. Y cuando ya caché que la historia iba por unos caminos propios, fue como ya, me relajo, me estoy disfrutando. Pero no sé si es caminos propios, yo creo que solamente son adaptaciones de las cosas que ya están en el cómic. Sí, Porque la tercera oleada, o el tercer elemento, ya estamos en spoiler, hace rato que puse la cortina. no hablemos del Marco, tercer te level. asustes. Ya. Del tercero al cuarto no. No, bueno, a ver, corrígeme tú, yo creo que el tercer elemento que se descubre acá es el control mental. Los robots. Claro, que acá tampoco le llaman robot. Pero dicen, son como robots, dicen en un momento. Sí, pero no es lo mismo, Sí. acá pasan a tener ese nombre, ¿cachai? Pero y el tampoco control están mental los es Gurvos, el pero tercer estoy elemento. Yo espero que salgan los Gurvos. Pero en un momento aparecen como a lo lejos unas sombras así. Ya. Pero acá estamos hablando para quien leyó el cómic. Súper
y volvamos a la serie en orden. No va a ir capítulo a capítulo, pero vayamos una vez ocurriera la nevada, empiezan las discusiones, ¿cierto? De quién va a buscar a quién, de yo tengo que ir a buscar a mi hija, tengo que ir a buscar a mi esposa, tengo que ir a avisar esto. Y de a poco este grupo que está aclanado en la casa tiene que salir al exterior. Y una de las cosas que tiene muy relevante el Eternauta, que si ustedes buscan en internet Eternauta, lo primero que les va a aparecer es un tipo fundado en un traje como de buzo, ¿cierto? Con la escafandra, la mascarilla, todo, de unos ojos claros, bien penetrantes, y con su rifle al hombro. Esa es la imagen que uno está acostumbrado a ver del Eternauta. Que en Buenos Aires, por lo demás, antes de la serie, todo, hay muchos centros culturales llamados Eternauta, hay muchos grafitis por ahí. Hay una escultura que cada vez que voy la están arreglando, no está. Entonces nunca he podido sacar la foto con el Eternauta de las veces que he ido a Buenos Aires y estoy muy picado. Ahora sí ya sé que la volvieron a instalar. Porque es un personaje bien importante. Y cuando sale a la nieve acá Juan Salvo, ¿cierto? A buscar a su hija y a su hija que no sabía dónde estaba. Y avisarle a su ex esposa de este tema. Porque hay una cosa muy horrorosa que cuando lo leí en el cómic me dolió. Volví a leer el cómic nuevamente para ver esta serie y para esta conversación. Y cuando lo veo viendo la serie veo que va a pasar eso. Puta, me dolió. Que durante mucho tiempo ellos no escuchan más ruido que la nevazón. De repente los choques de automóvil, pero una vez que sucedieron esos choques cuando la gente muere en el vehículo, porque acá es verano, entonces la mayoría de la gente está descubierta, entonces como hace calor, tocan los copos de nieve y mueren. En el cómic es en invierno, entonces la ventaja, y menciona mucho que es invierno porque gracias a eso la casa estaba muy bien cerrada. Estamos hablando de época previa, tenemos panel y sellaba las casas, entonces era mucho más fácil que entráramos con un copo y hacían mucho hincapié en eso. Y vemos que está todo silencioso, ¿cierto? Es de noche y empieza a amanecer. Y de repente, de un momento para otro, notan que en la casa al frente alguien prende una luz. En el cómic y en la serie son igual de dolorosas esta cosa, porque es como, pensamos que todo el mundo estaba muerto y por fin vemos que hay señales de vida al otro lado. Celebremos, alegrémonos todos, regocijémonos al respecto. Y ven que el compadre del vecino al frente va acercándose a la ventana a abrirla. Lo que significa la muerte segura, ¿cierto? Claro, porque no se ha dado cuenta. Y no tienen cómo avisarle. Entonces ahí viene otro peso del drama de ellos tratando de hacer luces, todo metiendo ruido, pero no pueden abrir las ventanas y gritarle al viejo. Y si le gritaran, lo más probable es que el viejo abra la ventana y decir, oye, no te escucho. Y le ven abrir la ventana y morir enfrente de ellos. Acto seguido, como si eso ya no fuera horrible, viene la esposa, que también es una anciana, viejo, ¿te pasó algo? Y cae nuevamente muerta. Entonces, ahí donde Juan Salvo cae en cuenta que tiene que ir a ver a su ex esposa porque ella siempre sale muy temprano y y mucha gente probablemente estaba durmiendo, no se enteró de la nevazón mortal y va a salir a la calle como si nada y eso significa muerte segura. Eso es todo en el primer capítulo, el piloto. Entonces, si con eso no quedaste enganchado para seguir viendo el resto, aguanta, porque yo creo que la serie va subiendo capítulo a capítulo la apuesta. No solamente en espectacularidad visual, sino también en historia, porque además vamos conociendo mejor a los personajes. Sí, no puedo creer que todavía estemos en el primer capítulo. Cuando ya hemos mencionado un montón de cosas de los otros capítulos. Pincelazo nomás. Porque el tema de la iglesia, la música también acá es muy importante. Yo no sabía, porque no soy un experto en música argentina, pero todos los títulos de la serie son el título de una canción argentina. Sí. Y la musicalización para la escena está muy bien hecha. ¿Tú has ido a Buenos Aires, por ejemplo? No. Ya, vaya. Eso es lo primero, vaya. Es una ciudad muy linda. No, ahora no. Está muy caro. Sí, está caro. Está como Santiago de caro. Pero hay una de las cosas que hablaba con la Romy, porque sufrimos harto la serie, no porque fuera mala, sino porque uno empatiza más cuando tienes color local, el idioma, y cuando has andado por esos lugares y son reconocibles. Tal vez yo no anduve por todas las calles que aparecen ahí, ¿cierto? Pero eso igual te va marcando. Y revisando conversaciones y gente en Argentina, los que vivían por los barrios, era también sorprendidos de eso, de ver tus calles reconvertidas con buenos efectos especiales a un apocalipsis, ¿cachai? Y nos faltaban los snobs de que en todos lados hay, es como, pero yo vivo en Los Ángeles hace tantos años y esta cuestión es súper normal. Camináis a comprarte un café y notas que están grabando una película, hicieron una serie, o esto salió en esta película, o aquí y allá.
Las pelotas, Pero dejemos que la gente disfrute. da igual ese comentario. Ujú. Lo bueno de esta serie, por lo que yo entiendo, porque me imagino que el argentino se da cuenta de esto, el porteño se da cuenta de esto, es que la geografía está bien. Las ubicaciones están bien, o sea, cómo se van moviendo, cuánto se demoran en desplazarse de un lugar a otro, que cuando están arriba de no sé qué edificio, desde ahí se ve perfecto el estadio de River, por ejemplo. Sí, Esas de cosas hecho, están perfectas. eso es súper correcto. Tanto así que me sorprendió el rigor que tuvieron para no mostrar el centro, ¿cierto? Hacia tribunales, que probablemente la segunda temporada tenga que ser algo importante si seguimos lo que pasa en el cómic. Y que en ningún momento se ve el obelisco, por ejemplo. Sí, po. ¿Cachai? Olvídate de ver un Teatro Colón, Corrientes, todo, así como las calles turísticas que uno está acostumbrado a ver, un San Telmo. No, como es el barrio, que es lo que alcanza a ver los personajes, y cuando logran salir de esos lugares, vemos a otras partes, pero son bien rigurosos al respecto. Porque uno esperaría, oh, Buenos Aires bajo la nieve, que es lo primero que uno ve cuando busca así como fanfiction o cosas del Eternauta, era el obelisco lleno de nieve. Las avenidas principales llenas de nieve. En cambio acá no. Y hay una cosa en cuanto al tema de producción de la serie, la película, iba a decir, no se nota pobre, no se nota pobreza en la serie. Que de hecho me impresionó mucho esa cuestión de cuando tienen que ser espectacular y mostrar grandes espacios o hacer escenas de acción, no se ven para nada que hubiera precariedad. Y tú decís, ¿sabes que esta cuestión se nota que es como... Le pusieron lucas aparte de empeño. Es que la serie tiene momentos, po, tiene momentos que son bien íntimos, están encerrados en la casa, están... No sé, es una producción más básica, yo creo que es una De producción de mucho asedio. menor costo, claro. Pero cuando salen afuera, cuando ya son planos abiertos y ya vemos la ciudad y nos encontramos con una ciudad nevada, y obviamente hacer que se vea nevada Buenos Aires tiene que ser con efectos especiales. Ahí se nota, pues, ahí se nota lo que estás diciendo tú, que hay inversión. Aparecieron los billetes y tiene un buen resultado. Desde mi punto de vista está bien. Yo no voy a decir que a mí me mataron los efectos especiales, pero están adecuados a lo que necesitamos para contar la historia. Es que yo creo que eso es una gran ventaja porque no te sacan de onda. ¿Cuántas veces hemos visto películas, inclusive hollywoodenses, donde el efecto especial es tan cutre que, que te saca de onda? De mala manera. En cambio acá los efectos cuando se utilizan son súper piola y también hay mucho efecto invisible. Que siempre cuando hablamos de Fincher y sus efectos que cuando hacen escena en alguna ciudad y nada es real, lo mismo ocurre acá. Claro. Ahora, una vez que este compadre en los capítulos va llegando a la ciudad, va buscando a su hija, van todas estas aventuras, hay otros cambios también de casting que otra gente, y probablemente no he leído mucho gente que se esté quejando al respecto, porque probablemente no todos han leído el cómic, de esto de, oh, inclusión forzada, le cambiaron el género, le cambiaron la etnia. Acá hay un personaje que era un pelucilla argentino en el cómic, y acá es un chino. Y tiene todo el sentido del mundo que lo haga en chino porque en Argentina tiene una comunidad china grande. Es como si hiciésemos Mampato y uno de los personajes de Mampato fuese alguien de la comunidad palestina. ¿Cachai? Es Claro. como, así como alguien que sea de Centroamérica, Colombia, Venezuela, ¿cierto? Tendría que estar en una adaptación, si es contemporánea, porque O sea, es lo que tienen las grandes ciudades. O sea, Marco, Acá lo yo creo que hacen. yo creo que todas las soluciones de inclusión para poner diversidad en la serie han estado bien. Estoy esperando cuál va a ser en la segunda temporada la aparición de las minorías sexuales, porque va a aparecer en algún momento. Algo que obviamente en el cómic no existe. En el cómic no existen tampoco muchas personajes femeninos. Damisela en Y peligro tampoco nomás. tienen, y no tienen ningún protagonismo los que aparecen, pero acá sí. Y está bien, se necesita, se requiere. Y las soluciones por las que optaron para colocar estos elementos, yo los encontré buenos, no son forzados. Es una buena actualización. Y es lo que uno espera en las adaptaciones. Por eso te decía que si bien es muy respetuoso al material original, partí diciendo, encuentro que sabe faltarle el respeto cuando debe serlo en pos de la narración audiovisual que está presentando. Porque tal vez yo, gordo granudo, lector de cómic, quiero que todo sea la pata de la letra y que todo sea en el orden y la estructura que lo presentaron como si fuese la traslación de The Sin City que se hizo al cine.
pero tal vez me gustaría a mí nomás. Po. En cambio acá estoy viendo y es como, estoy disfrutando mucho todos los cambios y todas las adaptaciones que hicieron para presentar esta historia. Porque tiene sabor a nuevo, por un lado, ¿cierto? A serie hecha en el 2025, publicada en el 2025, pero no le falta el respeto, o no, mejor dicho, no prostituye la idea y la esencia de lo que es el Eternauta. Sí. Ahora, ¿sabéis qué? Yo quiero mucho hablar de los capítulos finales, de la última escena, la última imagen también que vemos del capítulo, pero por honor al tiempo, yo creo que el Eternauta se merece otras voces conversando al respecto y que les demos el tiempo adecuado para hablar más en detalle de los otros capítulos. ¿Te parece que no hagamos por primera y única vez, o no sé si única, pero por primera vez en Cineclub, una segunda parte de un capítulo hablando del mismo tema? Esta conversación continuará en un próximo episodio.